Ahí va. Listo, grabando. Arrancamos entonces con la presentación de la clase de planificación, la primera parte. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Se ve ahí la presentación? Perfecto. Gracias. Bueno, planificación. Uy, quedó un poco más chico de lo que esperaba. Bueno, no importa. ¿Qué es esto de la planificación y por qué es necesario? Venimos de la idea de que tenemos un sistema multiprogramado, el cual se armaba para poder aprovechar al máximo los recursos de una computadora, ¿no? Porque no todos los recursos se usaban al mismo tiempo por un programa, ¿no? Entonces se decide usar multiprogramación y eso trae beneficios, es un hecho, hasta el día de hoy es así. Pero tener multiprogramación genera desafíos, ¿sí? Entonces, si uno tiene multiprogramación, quiere sacarle el máximo provecho posible, ¿no? Poder tener la mayor cantidad de programas, procesos, ¿sí? Ejecutando, tratando de encontrar un balance como para que la computadora no quede saturada, pero quiero poder sacarle el máximo provecho posible, ¿no? Entonces eso implica crear procesos y crear y crear y crear y crear y tratar de aprovechar al máximo, ¿no? Lo que viene como contrapartida de eso es que obviamente el recurso tiempo de CPU es un recurso limitado, ¿no? Tenga una, tenga dos, tenga cuatro, tenga una CPU con 2 cores. Nunca van a ser tantos como procesos yo quiero lanzar. Y yo cuando armé la PPT hace un par de días, me fijé, por ejemplo, en mi Mac, cuántos procesos tenía, y por ejemplo yo tengo una CPU con 6 cores y 400 procesos corriendo en ese momento, por ejemplo. Claramente es muy desproporcional, ¿no? La relación. Por lo tanto, si yo quiero aprovechar al máximo con ese recurso limitado, tengo que tener cuidado con cómo hago, ¿no? Porque pueden generarse un montón de escenarios contraproducentes como los siguientes, por ejemplo. Algunos procesos podrían terminar ejecutando más que otros, ¿no? Si yo tengo menos procesadores que procesos. Y eso por tal vez no sea justo, ¿no? Algunos procesos tal vez no ejecuten nunca, porque no pude, porque yo qué sé, no los encontré, porque mi estrategia de decidir no fue buena. Tal vez se me degrada el tiempo de respuesta. Si yo tengo 10 procesos durante 10 segundos y me imagino una distribución equitativa del tiempo, digo, bueno, 10 procesos 10 segundos, cada proceso usa un segundo de la CPU. Si después decido levantar el doble, 20 procesos en el mismo intervalo de tiempo, ahora ya no es igual la proporción, ¿no? O sea, ahora tengo medio segundo por cada proceso, ¿no? Y eso inevitablemente degrada la performance del sistema, ¿no? Tal vez es un escenario con el cual no tengo problemas, pero tal vez sea una cagada, ¿no? Y también puede pasar cosas como que nada, se llena la memoria RAM, entonces los procesos que están ahí no están aprovechando la CPU porque por ahí están bloqueados, están haciendo otra cosa y sin embargo no puedo aprovechar mejor la CPU. No puedo lanzar nuevos procesos porque la memoria está llena. Esto se arregla con lo de suspender, ¿no? Que ahora vamos a retomarlo un poquito, pero porque está relacionado con la planificación, ¿no? Así que la multiprogramación plantea estos desafíos y para intentar evitar estos escenarios negativos y otros que seguro habrá por ahí, entonces inevitablemente es necesario coordinar un poquitito este quilombito de 400 procesos con 6 cores. ¿Quién ejecuta primero? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo hago algo equitativo? ¿Hasta qué punto quiero ser equitativo y no? Bueno, toda esa coordinación es lo que llamamos planificación de procesos, ¿eh? Que es lo que vamos a ver hoy. Tres tipos de planificación: largo plazo, mediano plazo, corto plazo. Ahí está una definición más o menos escueta, pero razonable de lo que hace cada uno. ¿Sí? Que la robé de Stalin. Y vamos a ir al gráfico siguiente y después volvemos sobre la definición. Otro gráfico robado del Stalin y unos cuadritos robados de la clase de Dan, que le pedí permiso y lo mencioné por ahí. Y en la siguiente. Digamos que el planificador del sistema operativo es uno, pero desde el punto de vista académico lo dividimos en 3 partes o 3 grandes lógicas, ¿no? La de largo plazo es la que lidia principalmente con estos estados, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que es aquella responsabilidad que en los sistemas en los que están estos estados decide cuándo un proceso que está acá
puede pasar a estado listo o estado listo suspendido, ¿sí? Y que obviamente se da por enterado cuando ocurre esto. ¿Por qué? Porque habíamos visto antes, habían preguntado si podía ocurrir que un proceso nuevo que ya está listo igual pudiera no ingresar, y la respuesta es que sí, por decisión del planificador de largo plazo. ¿Cuándo podría decir eso? Bueno, porque el planificador de largo plazo tiene una responsabilidad en los sistemas en los que está, y es la de controlar la carga del sistema, ¿no? Porque los procesos que son habilitados para entrar acá ya empiezan a ejecutar, a bloquearse, y ya empiezan a usar los recursos de la computadora, ¿no? Mientras el proceso está acá, todavía no entró a jugar demasiado, por ahí ocupa un poco de memoria. Entonces, esa carga del sistema nosotros le ponemos un nombre, le llamamos el grado de multiprogramación. ¿Sí? Creo que me lo voy a anotar acá, a ver. Raro, me los había anotado en algún lugar. Pero bueno. Ok, entonces, vamos a la definición. El largo plazo decide ¿eh? si agregar o no un proceso a la lista de los procesos a ser ejecutados, ¿no? Habilita esta transición, ¿sí? Y controla lo que vamos a dar en llamar el nivel de multiprogramación, que ahora en un ratito debería definir, ¿no? Ah, ahí va, ahí está, bien. Si un proceso termina de ejecutar, el planificador de largo plazo tiene que por lo menos darse por enterado, porque tal vez eso habilita a que un proceso que se deseaba que no entre porque estaba muy cargado el sistema, ahora pueda entrar porque hay uno que finalizó, ¿no? Mediano plazo está de este lado, ¿sí? Labura con los estados suspendidos y bloqueados, también en los casos en los que existen, y define cuándo un proceso se activa, ¿no? Y cuándo un proceso se suspende, y lo mismo de este lado, ¿no? También influye el mediano plazo sobre el nivel de multiprogramación. Se llaman largo y mediano plazo porque ejecutan con una frecuencia baja y a este con una frecuencia intermedia, y este se llama corto plazo porque ejecuta con una frecuencia muy alta, ¿no? Entonces el de mediano plazo decide si agregar un proceso a aquellos que se encuentran parcial o totalmente en memoria, básicamente suspender o no suspender, y el de corto plazo es el que labura con los tres del diome, ¿sí? Y es un poco el que le vamos a poner más foco ahora más adelante, ¿no? El de corto plazo es el que define lo que pasa acá, sobre todo, ¿no? Mira todo esto, pero acá toma decisión, ¿no? Corto plazo define quién de todos los procesos que están listos para ejecutar es el próximo que le toca ejecutar, ¿eh? Cuando uno se bloquea, ¿quién es el próximo? El que llegó primero, el que tiene más prioridad, eso lo define el planificador de corto plazo, ¿ok? Por eso la definición de esto. ¿Cuál proceso disponible actualmente usará el procesador? ¿Sí? Siempre pensando en procesos disponibles porque tiene que mirar los que están acá, ¿no? No puede elegir un proceso de acá, ¿ok? Bueno, tres tipos de planificadores. Como dije antes por arriba, los de largo y medio plazo definen que tan cargado está el sistema, y en sistemas críticos suele ser muy relevante. Sistemas con propósitos bien específicos, digamos, yo qué sé. El sistema de la computadora de un avión, por ejemplo, o un respirador artificial, que son siempre los dos sistemas que yo doy como ejemplo, ¿no? En ese tipo de sistemas probablemente interese controlar con una precisión muy grande si el sistema responde rápido o responde lento, ¿no? Queremos que vamos a querer que siempre responda rápido, ¿no? Y no que no baje la rueda de aterrizaje. Ah, estaba medio lento, entonces la bajó 10 minutos después. Bueno, tal vez no está tan bueno eso, ¿no? Eh, Definen entonces el nivel de multiplicación, y acá hay una definición, ¿no? Importante porque la usamos con frecuencia, ¿no? Cantidad de procesos activos en memoria principal refiere a qué tan cargado está el sistema. ¿Cuáles son los procesos que están activos en memoria principal? Bueno, los que están en estos estados, en estos tres, ¿ok? Porque son los que hacen quilombo, ¿sí? Ocupo memoria, esperando usar la CPU, usan dispositivo de entrada-salida, y van y vienen rompiendo las bolas como si no hubiera mañana, ¿sí?
Bueno, más. Y ahora, a partir de ahora nos enfocamos en el corto plazo para el resto de la clase, ¿no? De largo plazo no vamos a hablar tanto, como si vamos a profundizar en el corto. Bueno, ejecuta con mayor frecuencia, las decisiones son más granulares, es esencial para cualquier sistema operativo multiprogramado, o sea, este planificador está en todos los sistemas operativos, digamos, a menos que tengan un sistema operativo monoprogramado como DOS, ¿sí? Pero todos tienen un planificador de corto plazo. Y típicamente se va a ejecutar cuando se involucre el sistema operativo, pero puntualmente en estos casos. Se produjo una syscall que bloqueó un proceso, por ejemplo. O se produce una syscall que llamó al sistema operativo y como llamó al sistema operativo, el sistema operativo se puso a revisar lo que había y tomó una decisión. O una interrupción, ¿no? Que cualquier cosa que haga que el proceso que está ejecutando deje de ejecutar y como consecuencia haya que elegir a otro, ¿no? Elegir el próximo a ejecutar. ¿Hubo alguna duda, mensaje o algo? ¿Qué significa? Decisiones granulares. Exacto. Significa, acá, vamos a mover esto ahí, porque soy un enfermo. Decisiones chiquititas, o sea, mientras este planificador define si este proceso completo va a empezar a ejecutar o no va a hacer un nada de acá, este planificador define para un proceso que está acá si va a ejecutar algunas instrucciones, si es el próximo para ejecutar algunas instrucciones, pero no completo, porque sabemos que ese proceso va a ejecutar un poquitito, pero después se va a interrumpir. Más tarde va a volver y va a ejecutar un poquitito, y tal vez después dé timeout y ejecute un poquitito. A eso me refiero con granulares, más chiquititas, ¿sí? Define quién es el próximo proceso para ejecutar un conjunto de instrucciones, ¿sí? Mientras que este define el próximo proceso para empezar a entrar al sistema, ¿no? Por eso una decisión como más grande. Eso es lo que quise decir, digamos. No sé si clarifica un poco. No hay mucho más que eso, no es una definición académica ni nada. Bárbaro. Mañana, a ver cuántas calls tengo mañana. Bueno, mañana, lo bueno es que no voy a tener ninguna call, ninguna videollamada, porque voy a estar afónico, así que se van todos a cagar. ¿Con qué sigue esto? Ah, pará, por acá puse notas. Bien, mirá. En Linux existe la métrica nivel de multiprogramación, solo que no se llama exactamente así, y no es exactamente así, pero es para lo que se usa. O sea, el nivel de multiprogramación, dijimos que dice qué tan cargado está el sistema. Che, ¿está cagado a palo la computadora, sí o no? ¿Está transpirando? ¿No? Eso es lo que muchas veces uno quiere saber. ¿Por qué se arrastra esta computadora? ¿Por qué me compraste esta computadora? Cámbiamela, comprame una Mac. Quiero más procesadores. ¿Sí? En Linux, vamos a contar, no me acuerdo si había una no directo. Pero bueno, esto. En Linux, la métrica que te da esa idea, aunque no se calcula igual que la definición que nosotros damos, pero refiere a lo mismo, se llama load average. En Linux y en el mundo Unix es un clásico, ¿no? Es la manera de poder saber si un sistema está cagado a palos o no. A veces la gente mira la CPU, ¿no? El porcentaje de uso de la CPU, que en este caso lo vamos a ver acá, ¿no? 0% en uso, 99% al pedo. ¿Sí? Una manera más linda de darlo es esta, con este otro comando, ¿no? ¿Qué tan usada está la CPU? Y fíjate, está el 0%, ¿no? Casi nada. Es válido para saber que si una computadora está al pedo o no, pero una vez que la CPU está laburando, la verdadera manera es mirar en realidad el load average, ¿sí? La descripción rápida de qué métrica es el load average, porque no es el nivel de multiprogramación, es que el load average calcula la cantidad de procesos que están en estado ready, exclusivamente, ¿sí? Esperando. Mientras que nosotros en la... Yo estoy compartiendo la pantalla completa, ¿no? O solo la filmina. Completa, completa. Gracias, bien. Si no, estaba en un boludo. Mientras que en la definición que nosotros damos hablamos de que el nivel de multiprogramación es todo esto, ¿no?
Pero, por ejemplo, en Linux toman esto, que también puede ser válido, ¿no? La cantidad de procesos que están ahí, como esperando, ¿no? Es un poco la... No es exactamente eso, pero es eso, digamos, lo estoy simplificando. Así que, nada, me parece que está bueno para conocer ese ejemplo, ¿no? ¿Cómo se interpreta esa métrica? Muy rápidamente. Si vos tenés una CPU, acá tengo una CPU porque HTOP me dice, che, tenés una CPU acá, en esta máquina virtual, bárbaro. El load average hasta 1 está bien. Ahora, si vos tenés un número más grande que la cantidad de CPUs que tenés, por ejemplo, tenés 4 CPUs y el load average está en 20, significa que esa diferencia son los procesos que están mucho tiempo esperando y entonces tenés un sistema muy cargado. ¿Sí? Y si vos lanzás un sistema que dispara un montón de procesos, mira, para la clase que viene lo voy a tratar de hacer. Ahí, perdón, Fede, pero si te puedo usar como para que no te sé si me hagas acordar, eso es un genio. Porque es una boluda de mostrarlo. Podemos ver cómo sube el load average rápidamente. Yo todas las cosas las anoto, las pido en unas piedras, después te las recuerdo. Igual, pará. Igual puede ser corto, ¿eh? Déjame porque creo que lo podemos hacer rápido. Con el de zombie vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo rapidito. Programación en tiempo real. Acá va. Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? While 1. Que tanto me gusta. Y acá adentro nos vamos a llevar esto. No, voy a crear un proceso hijo. ¿Sí? Y los hijos no van a hacer nada. Bueno, en realidad van a dormir, ¿no? Por mucho tiempo. 60 segundos. El proceso padre no va a hacer nada porque va a repetir el ciclo. Así que vamos a hacer un if hijo igual a 0. El código de arriba. No me importa esto, no me importa esto. 60. Y todo esto muere. Y voy a meter esto acá. O sea, lo que voy a hacer es un programita que... ¿Qué carajo hice? ¿La cagué demasiado? A ver. La cagué demasiado. Importalo acá. Entonces, si soy el hijo, duermo. Y si no, acá tengo que hacerlo acá. Si no, sigo creando procesos, ¿no? Acá hay un return. Entonces estoy haciendo un programa acá que lo que hace es crea un proceso hijo. Podemos hacer que el hijo se ponga a hacer un for de 1 a 1.000.000, como para romper un poco las bolas. Te cantan por acá que en la línea 11 pongas un doble igual. Pidijo igual. Pero Pasa. Caí en mi propia trampa, genios. Ven ahí. Ahí va. Entonces. Y va antes de hacer esta locura y vamos a poner sleep de 1 segundo, no sé, yo qué sé. Ahí va. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Un programa que de manera infinita crea un proceso hijo, ¿no? El hijo consume un poco de CPU y después se queda esperando ahí. Y el padre, piensen que acá tenemos, del momento en que pasó lo de crear un proceso hijo, ya hay 2 procesos que están ejecutando concurrentemente. ¿Sí? Para nosotros podemos imaginarnos como que hay paralelismo, ya está. Entonces, por un lado está el proceso hijo haciendo esto, y por otro lado el padre sigue y vuelve a crear otro, que hace lo mismo, y crea otro, y crea otro, y crea otro, para siempre hasta que nosotros lo matemos, o reiniciemos la máquina virtual, no sé. Así que vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? A ver qué cagada me mandé. Y vamos a ir acá arriba. Mirá, esto sigue ejecutando muy bien, solo que vamos a ver top, que con esto actualizo el comando automáticamente y vamos a mirar esta métrica, el load average. A ver si sube o no. ¿No? Compilamos y ejecutamos esto y que Dios se apiade de nosotros.
A ver, podría pasar que también esto deje de responder, ¿no? Entonces empiezan a crear procesos, imagino, y este valor de acá debería empezar a subir si está pasando lo que yo creo que está pasando. Que no estoy muy seguro. Si está pasando o no. A ver. Fíjate que hay 129 tasks corriendo, 128 durmiendo. Ahí tenías otra medida que también te da cuántos procesos había ejecutando como tareas. Ah, están corriendo, fíjate, cada vez hay más. Sí. Bien. A ver ahora. Sube muy lento esto. Yo creo que tengo que ir más rápido, tal vez. Yo esperaba que este valor subiera más, a pesar de que hay un montón. Bueno, vamos a sacarlo un poco más a palos. Sacamos esto. Sacamos todos los procesos. Se llame la.out. A ver si eso funcionó. Sí. Y modificamos este código para hacerlo un poco más agresivo. Algo como esto, ¿no? Calculo que se debería ir a la mierda todo muy rápido. Ahí va, compilamos. Preparamos para ejecutar. Y acá ponemos top. ¿No? Ahí va. A ver ahora. Ahí está, fíjense. El average pasó a 9, se fue a la mierda. ¿Sí? Y debería seguir subiendo. Y tal vez lo que debería pasar en el momento es que el propio sistema deje de responder. ¿Sí? Pero acá tenemos un sistema que está mucho más cargado, ¿no? Que antes, ¿no? Porque, claro, hay muchos más procesos esperando que CPU, entonces hay más procesos que pueden esperar y es de esperarse que el sistema esté más cargado, ¿no? Entonces esta es un poco la manera de verlo, ¿no? Aunque yo hubiera esperado que siga subiendo más y no sé por qué no está subiendo, pero bueno, no importa. Un poco la cosa está probada, ¿no? Así que, y estos dos valores son lo mismo, solo que más estirados en el tiempo, ¿sí? Este es el load average del último minuto. Este es el load average de los últimos 5 minutos y este de los últimos 15 minutos, ¿no? Como para ver una foto más larga, ¿no? Así que representa el mismo. Bueno. Y desde acá ni reacciona, no lo puedo ni matar, ¿no? Y acá tampoco. O sea, yo estoy cliqueando y ya no me está respondiendo la terminal, lo que significa que el sistema está tan lento que no puede ni tomar la entrada y salida, ¿no? Así que lo cagué un poco a palos, por más que parecía que no. Ahí va, ahí volvió. Y bueno, vamos a volver, pero no sin antes hacer una última. Perdón, pero no puedo con mi genio. Así hago esto una más. Ah, mirá lo de ahora es ahora. No había ni llegado a calcularlo bien. Esto quedó de antes. Fíjate. 162. Realmente se había ido a la mierda. Y ahora con mi cuenta va a subir terriblemente más. ¿No? Está bien. O sea, acá creo que queda demostrado un poco este teorema de ejecuto y luego existo, ¿no? El programa que yo ejecuté acá abajo, que se llama top, calculaba el load average, ¿no? Ahora, ¿cómo hace para calcular el load average? Tiene que poder ejecutar el programa, ¿no? Si el sistema está tan cagado a palos que ni siquiera el propio top puede correr, es de esperarse que tarde en decirme que el sistema está cagado a palos, ¿no? ¿Se entiende un poquito esta dinámica? Pero bueno, ahí subió un poquitito, ¿no? Si ven esto en un momento en algún sistema y ven ahí a un DevOps o un administrador, díganle, che, me parece que estás un poco prendido fuego, ¿no? Y después se van corriendo. O se sientan y lo ayudan, ¿no? Bueno. Mientras esperamos que esto efectivamente termine, seguimos. ¿O algún comentario, un mensaje o algo? Estamos bien. Sí, tenemos una pregunta. Así funcionaba Maradona. ¿Qué es eso? Quiero saber a qué se refería, uy.
Por favor. Porque estabas explicando que generaba hijos sí. y después se esperaba un poco y volvía a generar hijos. Sí, la estrategia maradoniana. Y después, digamos, les desea mucha suerte y siguen por ahí, por el mundo, digamos. Sí, la estrategia maradoniana. O marubotana también, ¿no? Pero bueno, ese parámetro de load average tiene su análogo en Windows. Buena pregunta. No tengo idea, pero supongo que sí. Es para averiguarlo eso. Me lo anoto mentalmente para averiguarlo. Si alguien googlea algo después, avise lo que encontró. Yo quiero creer que sí, que Windows lo tiene, pero no lo sé. Bueno, sigamos. Corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Nivel de multiprogramación, vimos un ejemplo en Linux. Y nos concentramos entonces en el planificador de corto plazo y vamos a primero pensar un poco en aquellos criterios necesarios para evaluar a los planificadores. O sea, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Algoritmos de planificación de corto plazo. Esto es, resumidamente, un criterio para decidir quién va primero, ¿no? De todos los procesos que están acá esperando, de los 400 que había en un momento determinado, ¿quién va primero a ejecutar, ¿no? Esos son los algoritmos de planificación de corto plazo. Entonces, ahora vamos a ver un montón de ejemplos de algoritmos. Vamos a ver algunos y otros quedan para la clase que viene. Son sencillos en líneas generales. Pero está bueno esto, ¿no? Si vamos a pensar en algoritmos para definir quién ejecuta primero, también tenemos que pensar cómo los vamos a evaluar, ¿no? Porque como buenos ingenieros e ingenieras que somos y o seremos, no está bueno hacer las cosas porque sí, sino entender por qué, ¿no? Y poder evaluar de manera más o menos determinística. Entonces, robado de ambos libros está un poco esta matriz que junta criterios, ¿no? ¿Cómo puedo evaluar esos algoritmos? Bueno, yo puedo pensar por un lado en el usuario, en el proceso, puedo tener una estrategia individual de evaluación y decir, bueno, voy a pensar en el tiempo de ejecución. ¿Qué es el tiempo de ejecución? La definición de tiempo de ejecución es todo el tiempo, el momento, el tiempo que transcurre desde que el programa, o proceso mejor dicho, inicia hasta que termina, ¿no? Y yo podría decir, bueno, mido esa métrica para los procesos que ejecutaron con un algoritmo y después mido esa métrica con otro algoritmo para los mismos procesos, ¿no? En idealmente condiciones iguales. Si los tiempos de ejecución en algunos casos en un algoritmo es menor que en otros para los mismos procesos, claramente hay un algoritmo que es mejor, ¿no? Porque yo quiero que, nada, ejecute más rápido, ¿no? Obviamente, si un proceso tiene 10 instrucciones para ejecutar, las 10 instrucciones van a tardar el mismo tiempo. Pero el algoritmo de planificación lo que está mejorando es lo que pasa acá, ¿no? ¿Cuánto tiempo un proceso está esperando para ejecutar a pesar de que quería ejecutar, ¿no? Esto sí, con una estrategia inteligente puede ser trabajado por el algoritmo de planificación, ¿no? Entonces, a veces los tiempos pueden ser más largos porque la espera es más larga, ¿no? Entonces, si yo analizo este tiempo de ejecución, el valor más chico va a ser el mejor para un algoritmo testeado, ¿no? Más específicamente, podemos hablar también del tiempo de espera, ¿no? Que sí es exclusivamente el tiempo que va a transcurrir para un proceso durante todo su ciclo de vida, la suma de intervalos que estuvo acá, ¿sí? Esperando. ¿Sí? Esperando para ejecutar, ¿no? Siempre que hablamos de planificación de corto plazo, estamos hablando de la planificación del tiempo de la CPU. ¿Sí? Eso es importante clarificarlo. No estamos planificando tiempo de un dispositivo entrada-salida, solo de la CPU. ¿Sí? Entonces, tiempo de respuesta puede ser otro. ¿Sí? El tiempo de respuesta tiene sentido más para procesos interactivos con seres humanos. ¿Sí? Y típicamente se mide como el intervalo de tiempo desde que un proceso empieza a ejecutar hasta que todas estas definiciones que yo las estoy dando, que son exactamente así, nada, anótenlas, pero si no, están en los libros.
exactamente definidas, y si no me las pueden preguntar de vuelta y se las puedo pasar escritas de última si quieren, pero están en los dos libros y están bien. Como mucho por ahí hay un tema de traducción, de cómo está en inglés o en castellano, me pueden preguntar cuál es cuál. Tiempo de respuesta es el tiempo que transcurre de que el proceso se lanza hasta que da la primera respuesta al usuario, ¿no? O sea, no es el tiempo hasta que finaliza el proceso, sino hasta que da la primera respuesta al usuario, que si hablamos de un usuario, hablamos de hablar con un dispositivo de entrada-salida, porque con eso vamos a poder hablar con un usuario, ¿no? Escribir un mensaje en la pantalla, por ejemplo, ¿sí? Tiene sentido para sistemas interactivos, para sistemas gráficos, para todo lo que pasa en el celular, digamos, que está 100% orientado a eso, ¿no? El tiempo de respuesta. Por otro lado, si tomamos un enfoque más orientado al sistema, la tasa de procesamiento podría ser una buena métrica, que consiste en la cantidad de procesos finalizados por unidad de tiempo, ¿sí? Esa es la definición. Por ejemplo, 10 procesos por minuto, ¿sí? 20 procesos por segundo, ¿sí? Yo podría tomar esa métrica, contar en un intervalo de tiempo cuántos procesos finalicé, con un algoritmo, después corro los mismos procesos con otro algoritmo, y si en el otro caso finalicé 20 en vez de 18, tuve más productividad, ¿no? Así que si lo pienso a nivel sistema, es mejor, ¿no? Estos estaban enfocados más individualmente a cada uno, ¿no? Utilización de CPU también, ¿no? ¿Cómo sería la idea acá? ¿Qué porcentaje de uso de la CPU hubo bajo la ejecución de ciertos algoritmos, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a desear? Y acá viene un tema interesante. Que la CPU esté más cerca del 0 o más cerca del 100. ¿Qué es lo que sería bueno para un sistema? ¿Alguien sabe? Del 100. Correcto. Con una delgada línea entre la productividad y la improductividad total, pero más cerca del 100. ¿Qué significa esto? Necesito escribir en algún lugar. Claramente, si mi algoritmo fue tan malo que la mayor parte del tiempo la CPU no estuvo haciendo nada, porque yo qué sé, los procesos estaban bloqueados, hice algo mal, es malo porque yo no aproveché el sistema. O sea, yo mandé a ejecutar un montón de procesos y ¿qué pasó? No sé, se bloquearon, se finalizaron, yo qué sé. Así que quiero que se use la CPU, por lo tanto, un número alto es bueno. Pero si el número es muy, muy, muy alto, lo que termina pasando es que entramos en un estado de saturación, ¿no? Así que tiene que ser alto, pero no tan alto, ¿no? Mientras más mejor, pero sin llegar al límite. A diferencia de, bueno, la tasa de procesamiento también, mientras más grande el número, mejor es el resultado del algoritmo, mientras que estos tiempos, por ejemplo, es al revés, no quiero que sean lo más chicos posible, ¿no? Pero típicamente en Linux, sí, no hay muchas variantes, digamos, pero te encontrás con sistemas que están así, con la CPU al 0, entre el 0 y el 20%, esto es lo que se le considera como al pedo, ¿no? ¿Sí? Después te encontrás con algunos sistemas que tienen la CPU, bueno, yo qué sé, entre un 50 y un 70. Estos están laburando. Y después, ya cuando estás arriba de 70, hazme al horno. O sea, en general, cuando estás arriba de esto, terminás estando en un 90%, en un 99%. No hay tanta diferencia acá. Y acá ya tenés un sistema que ya está medio cagado a palos. Perdón por mis definiciones no muy académicas, pero me parece que está bueno ser explícito, ¿no? Y bueno, esto está grabado, pero bueno, ¿a quién le importa? Entonces, si estamos acá, es malo, pero por acá estamos bien. Esto es lo que suele pasar. Hay excepciones, siempre la va a haber, obviamente, ¿no? Pero si ustedes miran, les toca por ahí mirar
la carga de CPU a lo largo del tiempo por el trabajo que tocan, van a ver que están distribuidos más o menos acá, ¿no? Es interesante esto, ¿no? ¿Por qué ya cuando estamos acá estamos medio al horno, digamos? Porque acordémonos que toda la tarea administrativa que está a cargo del sistema operativo, que tiene que estar ahí mediando, administrando recursos, viendo que la cosa sea equitativa, controlando la seguridad, implica poder ejecutar. O sea que la propia existencia del sistema operativo, como ya dijimos muchas veces, implica el uso de recursos. Entonces, si yo estoy al 99% porque los procesos me están ocupando el 99%, ¿qué le queda al sistema operativo? ¿Sí? Muy poco. Entonces, definitivamente el sistema va a andar mal. ¿Sí? Probablemente el sistema operativo va a poder ejecutar, pero le va a costar más. Muchos procesos no van a poder ejecutar nada. Ya estamos al horno. O sea, siempre tiene que sobrar CPU y obviamente memoria y discos para el sistema operativo, ¿no? Eso es una cosa que está buena a veces para considerar cuando estamos dimensionando un equipo, ¿no? Se piensa mucho en eso cuando se piensa en las bases de datos, ¿no? En el laburo usamos mucho base de datos, una que se llama Redis, no sé si la conocen, es muy conocida, es una base de datos muy popular, y esta base de datos carga todos los datos en memoria, ocupa mucha memoria, y yo sé que cuando levantamos esas bases de datos en instancias que corren Linux, si mencionamos una base de datos que va a ocupar 4 GB que se van a cargar en memoria, entonces levantamos una máquina con 8. ¿Sí? Porque sabemos que está el sistema operativo, porque sabemos que el propio motor de base de datos necesita un espacio extra para hacer un montón de quilombo extra, ¿sí? Así que se agrega siempre un gap grande, ¿no? O importante, ¿no? Así que bueno, después les voy a hablar un poquito más de Redis. Bueno, métricas, ¿sí? Interesantes. Y otros criterios que no tienen que ver tanto con las prestaciones pueden ser estos, que son más difíciles de medir, hay que ver más o menos, ¿no? Por ejemplo, la previsibilidad. Esto estaría buenísimo, ¿no? ¿Qué tan previsible es un sistema, ¿no? ¿Puede ser un algoritmo de planificación más previsible que el otro? ¿Cuál sería la definición de esta idea? Que se comporten igual. No tanto que ejecuten rápido, sino que de la misma manera, ¿no? Entonces, si yo disparo una serie de procesos y ejecutaron más o menos en un intervalo de tiempo, esperaron más o menos eso, la próxima vez que corro todo debería pasar lo mismo, ¿no? Es un sistema predecible. O sea, si la próxima vez de golpe, con el mismo contexto, de golpe todo es mucho más lento, es un sistema imprevisible y no está para nada bueno en muchísimos aspectos, ¿no? Y por otro lado, rápido también puede ser malo, dependiendo del contexto. claro. Y finalmente la equidad, si pensamos a nivel sistema, ¿no? Un nivel un poquito más socialista, ¿no? Pero que en realidad se aplica mucho y es tratar de hacer una distribución equitativa de los recursos de la CPU entre todos los procesos, ¿no? La mayoría de los algoritmos hoy en día tienen un poco de eso, digamos, un poquito de esto combinado con otras cosas, ¿no? Pero bueno, esos son criterios para poder analizar, ¿no? Que están buenos para tener en cuenta. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Empezamos a acercarnos a un ejercicio de escritorio de planificación, ¿no? Un diagrama de Gantt, ¿sí? El tiempo, 3 procesos, ¿sí? Y acá hay una tabla con una traza de ejecución de lo que va a ejecutar cada uno, ¿sí? Si para un algoritmo cualquiera los procesos se ejecutaron de esta manera, ¿no? Ejecutó primero A2, terminó, después ejecutó B2, terminó, después C10 y terminó. Y decimos, bueno, midamos el tiempo de espera de A. Podríamos decir, bueno, el tiempo de espera de A fue 0. Ok, cambiemos de algoritmo. Planteamos los mismos procesos con su misma carga de CPU, pero ahora empieza B, continúa C y después continúa A. Si medimos el tiempo de espera, ¿se acuerdan? El tiempo de espera era el tiempo que estás listo para ejecutar, ¿no? Y asumimos que todos los procesos estaban listos para ejecutar acá, en el instante 0. Claramente acá el proceso A esperó 0 segundos, no importa la unidad, pero acá el proceso A, ¿cuánto tuvo que esperar? 12 segundos, ¿no?
Entonces, definitivamente, individualmente fue muchísimo más perjudicial, por lo menos para el proceso A, este algoritmo que este, ¿no? Y podría avanzar un poco más y decir lo siguiente. Fue perjudicial en líneas generales, digamos, porque está bien, en el primer caso, el que más esperó pues, fue el proceso C, ¿no? 4. Pero miremos lo que tenía para ejecutar, un montón. Tal vez si yo normalizo o pongo en perspectiva la espera con lo que querías ejecutar, digo, bueno, no fue tan grave, ¿no? Mientras que miren este, esperó 12 con respecto a 2 que quería ejecutar. Tal vez fue muy injusto, ¿no? Entonces ahí un poco ponemos en juego estos análisis. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos con vamos a ver 2 algoritmos y cortamos, como para no quemar mucho. Y vamos a dar los índices al ojo y cortamos. Después la clase que viene repasamos y volvemos y agrego un par de líneas de código que tanto me gustan. Bien, el primer algoritmo de planificación FIFO. ¿Sí? El primero que llega, el primero que sale. Es el más fácil de la historia, el que siempre aparece en todos lados. ¿Cuál es el criterio? El criterio de FIFO es el orden de llegada. ¿Sí? El primero que llega debería ser el primero que tiene que ejecutar. Y acá hay que ser bien claros. El primero que llega, ¿a dónde? El primero que llega a ready. ¿Sí? Acuérdense que estamos en la planificación de corto plazo. Ignoramos todo lo que pasó antes. ¿Sí? No es el primero que llega al sistema, es el primero que llega a la cola de ready, ¿sí? A esta lista. ¿Sí? Y tenemos acá un ejemplo de una serie de procesos con el instante de llegada, ¿sí? Y lo que van a ser dividido en estas columnas, CPU, entrada, salida y CPU, que es algo que típicamente, como uno típicamente podría clasificar las instrucciones de un proceso, lo que hace. Está bien, el proceso es código, es instrucciones, pero al final, a efectos de la planificación, las podemos agrupar así. Entonces, acá vamos a dar algunas definiciones importantes, que yo las voy a decir, pero están acá, las van a ver en las notas. ¿Sí? Acá está un poco la referencia de aquí, le robé los slides y algunos conceptos. El de la ráfaga y la traza. Bien. Entonces, la traza de ejecución de los procesos, todo esto, ¿no? Y esto que está en mi tocada, por ejemplo, proceso 1.4, es una ráfaga de CPU. ¿Sí? En inglés, CPU burst. B-U-R-S-T, lo van a ver escrito en las notas del slide. ¿Qué significa eso? Un conjunto de instrucciones que ejecutadas todas seguidas involucraron un uso de la CPU y solamente de la CPU. Hasta que después hubo otra instrucción que implicó hacer una operación de entrada-salida, entonces se dejó de usar la CPU. Entonces, todas aquellas instrucciones continuas que implican un uso de la CPU continuo, todas esas juntas representan para nosotros una ráfaga de CPU. Y no puedo evitar pensar en el grupo de cumbia ráfaga, pero esto solo dice que tengo 36 años, 37. Ya no sé cuántos años tengo. Ahí mi novia me hace caras. ¿Conoce el grupo de cumbia ráfaga? Sí, sí, vale conocido, se reinventó después. ¿Se reinventó? ¿Siguen? ¿Siguen? Uy, los Sí. voy a ver. Ráfaga. Pero bueno, nada. No escucho risas, así que. Pero probablemente sea porque es muy tarde también. Ráfaga de CPU, ¿sí? Y esto naturalmente es una ráfaga de entrada-salida, la misma historia, ¿ok? Los algoritmos de corto plazo siempre piensan en ráfagas, de alguna manera, y asignan tiempos a ese nivel. Ahí volvemos al concepto de granularidad, por eso es granular, porque está pensando en, le voy a dar para ejecutar al proceso 1, supongamos, de todos los que están listos, para que ejecute su próxima ráfaga de CPU. Es a ese nivel de granularidad, ese pedacito va a poder ejecutar. Ahora vamos a ver cómo es eso un poquito. Pero bueno, estas son las ráfagas. Bien. Diagrama de Gantt de vuelta. Y acá lo que tenemos es el instante de tiempo que fue pasando. Entonces, si vamos a hacer el ejercicio así mentalmente apoyándonos en el gráfico, ¿no? ¿Cómo ejecutaron estos procesos en un sistema que tiene una sola CPU? ¿Sí? Esto es importante clarificarlo. Lo puse por acá. Pero la puta madre que lo parió.
Vamos, Esteban, ¿no puedes? Y tenemos un solo dispositivo de entrada-salida. Esto es importante clarificarlo porque después cuando hacemos ejercicios a veces las condiciones cambian, ¿no? Entonces hay que saber cómo manejarse. ¿Cómo se comporta este sistema con estos procesos que van a ejecutar esto llegando en este momento, con una sola CPU y una sola entrada-salida, y con este algoritmo de planificación? ¿Sí? Entonces se ejecuta de la siguiente manera. En el instante 0 tenemos un solo proceso en el sistema, el proceso 1. ¿Sí? Entonces, lo que decimos ahí es que no hay una decisión de planificación para tomar. El único que ejecuta es el único que está. Así que ahí empieza el único proceso que está en el sistema, el proceso 1. Y tiene que ejecutar instrucciones por 4 unidades de tiempo, entonces las ejecuta. ¿Sí? Hasta el instante 4. Mientras tanto, en el instante 1 y 2, llegan al sistema el proceso 2. Esto que estamos dibujando acá para abajo es la cola de ready. ¿Sí? ¿Quién está en la lista de ready en cada momento? ¿Sí? Entonces, en este instante ya llega el proceso 2 a ready, mientras el proceso 1 está ejecutando, y en el instante 1 y en el 2 llegó el proceso 3, y fíjense cómo están ordenados. Por orden de llegada. ¿Por qué? Porque es el criterio del algoritmo, ¿sí? Los toma por orden de llegada. Entonces, cuando este proceso finaliza su ejecución, su ráfaga de ejecución, se bloquea. Esto lo podemos pensar como una syscall bloqueante, ¿sí? De las que vimos antes. Deja de usar la CPU, pasa a estado bloqueado. El sistema operativo llama al planificador de corto plazo, que es parte del sistema operativo, y el chamaco viene y dice, a ver, ¿a quién le toca? Mira la lista de ready y dice, bueno, el primero que llegó de estos dos es este, entonces le toca a este porque ese es mi criterio, ¿sí? Entonces arranca el proceso 2, ejecuta sus 2 ráfagas, ¿sí? Y dispara una entrada-salida porque quería hacer 2 de entrada-salida, ¿no? Que justo la puede hacer porque este la terminó, ¿no? En el instante, acá ready quedó uno solo, en el instante 6, ¿qué pasó? El proceso 2 se bloquea y el proceso 1 va a ready. Como es FIFO, tiene que ir al final, ¿sí? Orden de llegada, y este ya estaba en ready desde hacía tiempo, ¿no? Entonces se ejecuta el proceso 3, su ráfaga de CPU. Fíjese lo que pasa acá. No puede ejecutar la entrada-salida de 3, si la tiene que empezar más tarde porque está ocupada, ¿eh? Finalmente la inicia. Y después, la misma historia, ¿no? Este está listo para ejecutar, lo vemos acá, el proceso 1 ya está listo. En este instante, está haciendo la entrada-salida, así que en el instante 7 no puede ejecutar el proceso 2. Y lo único que puede ejecutar es el proceso 1 que arranca y así, ¿no? Creo que se entendió un poco la idea, ¿no? Naturalmente, en un algoritmo como FIFO, es de esperarse que veamos un comportamiento escalonado, donde si ordenamos los procesos por orden de llegada, siempre va a pasar lo mismo. Ejecutan así en serrucho y después vuelven a empezar. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna duda del método, del algoritmo? ¿Qué pasa si tal cosa? No sé. ¿Todo bien? Parece que sí. Bueno. Vimos con esto el primer algoritmo, introducimos los conceptos de ráfaga de CPU, ráfaga de entrada-salida, tasa de ejecución, el diagrama de Gantt, y vimos cómo ejecutaban estos chamacos. En la práctica de planificación, que todavía no tengo idea cómo la vamos a hacer, la idea es que yo les planteamos un ejercicio y ustedes agarran y hacen esto mismo en sus cuadernos o en algún lugar. La idea es que sean ejercicios hiper simplificados, para no volverse muy loco, pero poder plasmar un poquitito cómo se comportaría el sistema operativo con un algoritmo y hacer un análisis, ¿no? ¿Es mejor, es peor? Evaluar si ustedes pudieron interpretar bien cuál es ese criterio del algoritmo, con qué problemas se encuentra, ¿no? Temas conceptuales que tienen que ver con process switch, con los cambios de estado, ¿sí? Y una cosa importante a remarcar acá es que, fíjense que no estamos dibujando el sistema operativo, ¿sí? Pero el sistema operativo está ahí. La razón por la cual no lo estamos dibujando es porque estamos simplificando la explicación del algoritmo y por lo tanto decidimos ignorar ese tiempo. ¿Sí? Sí, de hecho voy a agregar algunas cosas y de paso respondo a la pregunta de Esteban. Dale, Fede. La primera que no recuerdo si lo mencionaste, pero por las dudas lo repito, o lo agrego,
La entrada-salida no se planifica solo la ráfaga de CPU de cada proceso. Es decir, los algoritmos de planificación son solamente para ráfaga de CPU. Segundo, no está el sistema operativo generalmente, aunque puede haber ejercicios que se aparezca el sistema operativo y hay que saber agregarlo. Otro punto es que los ejercicios que vamos a ver en la práctica, estos días van a ser para entender conceptos, te van a ir agregando conceptos de a poco, uno en cada ejercicio, y los que son después de parcial al final suelen ser un poco más complejos porque involucran más de un concepto y hay que saber resolver. Después, por último, voy a responder la pregunta de Cristian, que dijo, ¿cómo se sabe la cantidad de unidades de tiempo que tarda un proceso en ejecutarse? Si depende de cada proceso, se puede saber respecto a la cantidad de syscall que ejecuta y demás. Bueno, en realidad no se sabe. Nosotros a nivel práctico lo damos para los ejercicios y se conocen de antemano cuánto va a tardar cada proceso en ejecutar y se pide que se planifique en base a eso. Ahora, hay un algoritmo que no sé si llegaremos a explicar hoy, Esteban, que requiere, no llegamos, ¿no? ¿Qué algoritmo decís? Perdón. Short test, show first. Sí, Sí. vamos a ver. No vamos a llegar. Ok, no, yo pregunto porque puede que lleguemos no tan muy al límite. Pero bueno, ese algoritmo en particular planifica basado en cuánto va a tardar el siguiente proceso a ejecutarse y siempre elige el que tarda menos. Entonces, ¿cómo se puede implementar un algoritmo de ese estilo si realmente nunca se puede saber cuánto va a tardar? Hay mecanismos en los que se puede tratar de pronosticar, pero nunca se sabe exactamente. Así que eso lo dejamos después para cuando expliquemos ese algoritmo en particular con esa implementación. La realidad es que nunca se sabe cuánto va a tardar un proceso en ejecutar de antemano. Salvo casos muy puntuales en los que se haya probado el proceso y se sepa que tiene que ejecutar ciertos ciclos en ciertos momentos. Y después, última cosa que digo, Esteban, ya que está respondiendo esta pregunta, ¿qué es lo que define que el proceso tenga, en principio, 4 unidades de tiempo? Nada, solamente se define arbitrariamente para el ejercicio. Uno puede decir, el proceso 1 va a tener ráfagas primero de 4 unidades de tiempo, luego de 2 y luego de 7. Es arbitrario. Sí, a ver, o sea, déjame agregar algo más ahí, Fede. Lo que pasa acá es que para simplificarnos el entendimiento de los algoritmos de planificación nos tomamos la licencia de saber de antemano qué tiempo va a insumir la ráfaga de CPU de los procesos. No tomamos esa licencia. Así que podríamos decir que sale de conocer el futuro, de entender el código y saber para dónde va a ejecutar el programa, digamos, ¿no? Pero la realidad es que un programa, con las versatilidades que tiene hoy en día, sería imposible de saber cuánto tiempo va a tomar y cuándo se va a bloquear. Pero nosotros nos tomamos esa licencia, ¿no? Es decir, bueno, imagínate que este programa terminó ejecutando de esta manera, ejecutó CPU, entrada, salida, CPU de esta manera, listo. ¿Qué pasaría, no? Y esto es válido para poder evaluar los algoritmos porque en la práctica lo que pasa es que hay ciertos patrones que se respetan mucho, ¿sí? Por ejemplo, los programas que hacen mucha CPU, que tienen valores muy grandes acá y tienen valores muy chicos acá, por ejemplo, ¿no? Otros programas que tienen patrones inversos, mucha entrada-salida y poca CPU. Entonces, cuando esos ejemplos se dan, está bueno porque esos patrones se atacan con algunos algoritmos y algunos algoritmos privilegian algunos procesos por sobre otros, ¿no? Entonces, más allá de que no se puede predecir, nosotros nos tomamos esa licencia de saber cómo hubiera ejecutado y de esa manera vemos cómo se comporta un algoritmo y los patrones y los formatos son un poco los que nos ayudan a decir, bueno, para este tipo de procesos puede servir esto, puede servir lo otro, ¿no? Pero bueno, es la licencia de saber cómo va a ejecutar, ¿sí? No sé si clarifiqué un poco o no. ¿Todo bien por ahí? ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, eso es todo por mí también. Gracias, chamaco. Bueno, voy a solo mencionar el siguiente y con eso cortamos,
¿sí? Segundo algoritmo, con esta retomamos la clase que viene, SJF, ¿sí? Short Job First, o en realidad Shortest Job First. Su variante sin desalojo, esto lo hasta asterisco porque lo explicamos después qué significa esto. Pero quiero que vean un poco un criterio nuevo, un criterio distinto. ¿Cuál es el criterio de este algoritmo? Tenemos la ráfaga también como siempre, la traza, los tiempos de llegada. Pero el criterio de este algoritmo es, voy a ejecutar aquel proceso de todos los que estén listos, aquel que su próxima ráfaga de CPU sea la más corta posible, ¿sí? La ráfaga más chica va primero, ¿sí? Entonces, veamos como ejemplo cómo arranca y ya llegamos a un momento y listo. Cuando arranca el sistema operativo, arranca a ejecutar, en el instante 0 el único que llegó es el proceso 1, así que de vuelta no hay una decisión de planificación, arranca este chamaco. Una vez que se bloquea, es una entrada-salida, estamos en el instante 4, el proceso 2 llegó en el instante 1, el proceso 3 llegó en el instante 2, y fíjense que acá ya no están ordenados por orden de llegada, ¿sí? El proceso 3 está antes que el proceso 2, ¿por qué? Porque el proceso 3 tiene una ráfaga, una próxima ráfaga más corta, ¿sí? Entonces, definitivamente, el algoritmo, cuando tiene que elegir, privilegia el 3 por sobre el 2 porque tiene una ráfaga más corta. ¿Se ve? Esto es un criterio distinto, ¿sí? La ráfaga más corta primero, ¿sí? Que tiene unas cosas interesantes y unos problemas interesantes también. Bueno, con esto vamos a cortar acá. ¿Alguna duda que haya quedado sobre esto, sobre alguna otra cuestión que quieran preguntar? Algo por aquí, nada por allá. Bueno, entonces con esto cortamos la siguiente clase. Ah, sí, ahí hay una duda. Dígame. O ese yo era otra cosa. Una duda. ¿Los algoritmos estos están en algunos libros? Sí, en todos los libros del mundo, no me entiendo. El Talings y el Silverchat, que son los dos recomendados y los van a encontrar en el Google Drive, están todos estos algoritmos explicados. Sí, efectivamente. En algunos casos no tienen exactamente estos nombres. Los nombres están tomados del Silverchat. El Stalins tiene los mismos con alguna variante distinta. Después me la podés preguntar, pero creo que igual acá lo puse en los comentarios. Así que, por ejemplo, en el Stalins, este algoritmo que estábamos viendo se llama SRT, por ejemplo. Así que está más o menos aclarado, pero me podés preguntar. Así que sí, están todos los algoritmos en el libro. Sí, todos ellos. Y creo que algunos más que a veces no explicamos, creo. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Algo? ¿Nada más? Bien, entonces, dejamos de presentar. Y bueno, con esto entonces cerramos la primera parte de planificación y nos estamos viendo próximamente. No, este sábado no tenemos práctica conmigo, no. Estén atentos, obviamente, entiendo que ya están a las charlas que se van publicando del trabajo práctico, para ir viéndolas y las sesiones esas de consultas que hay por este sistema de chat que se llama Discord, medio raro, que no lo conocía. Pero no, conmigo no hay clase este sábado. Del calendario debería decir que no hay clase, después me fijo y si no lo actualizo. Así que no tenemos práctica, nosotros nos veríamos el martes que viene, ¿sí? Así que bueno, gracias y hasta martes que viene, ¿sí? Adiós. Dejamos de grabar y yo me quedo acá como siempre